Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud, un programa que cada día quiere llegar a todos ustedes pensando en la orientación sin reemplazar una consulta médica. Realmente este programa a nosotros nos preocupa mucho el contexto que se está viviendo actualmente con la medicina, y por eso hacemos un esfuerzo muy grande de interactuar con muchos profesionales de la salud, de poder resolver muchas de sus preguntas con especialistas para que ustedes se den cuenta la importancia de tener un contacto directo con el médico antes de la automedicación. Y obviamente de la crítica constructiva que hemos querido hacer acerca de nuestro sistema de salud, donde ya todo es acetaminofeno, doles, diclofenaco, ibuprofeno, omeprazol y lovastatina y ya, y antibiótico. Y realmente la medicina tiene que ir un poco más allá. Ustedes veían hace poco que hacía un programa con un médico que venía de Taiwán y mi sobrina de Estados Unidos, donde se están mostrando nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos, que la medicina avanza, que hay personas muy inquietas que se han dedicado en la biofísica, en la biomédica, a investigar, a desarrollar nuevas posibilidades para nosotros. Y digo nosotros porque es que a los médicos también nos dan enfermedades, y también comemos, y también nos enfermamos por la boca y por el alma. Es decir, los médicos también somos seres humanos, como lo son los congresistas y nuestros ministros y todo, desde allá hasta acá, lo mismo. Y entonces nosotros queremos que ustedes interpreten este programa de televisión como un espacio absolutamente de prevención. Este no es un programa de medicina alternativa, ni es un programa de naturismo. Este es un programa de medicina holística. ¿Qué es holística? De medicina del todo, de una medicina que integra, que complementa, de una medicina que está pensando y contándoles a ustedes las 1 y 1000 posibilidades que existen para el manejo de la enfermedad. Hoy quiero que estén muy atentos a este espacio, porque vamos casualmente a hablar de muchas de esas posibilidades complementarias. Y quiero invitarlos, quedan muy pocos cupos, por favor, esto es una oportunidad muy grande para las personas que quieran hacer el taller seminario que se va a llevar a cabo este sábado 27, acerca de nutrición, nutramedicina, combinación de alimentos y manejo de enfermedades con alimentación. Parte de lo que está escrito en el libro Cómo hacer de la cocina una farmacia. Estará el doctor Gerardo Gómez, una persona experta en este tema y talasoterapia. Este va a ser un preámbulo a un gran diplomado que se va a realizar a cabo con las universidades de Inglaterra y México, y se va a llevar a cabo en Colombia. Y queremos que ustedes se inscriban. Inicialmente era para médicos. Hemos abierto el cupo para que cualquiera lo pueda hacer, porque todos necesitamos saber de alimentación. Y ojalá se inscriban, son cupos limitados, vale 150.000 pesos, incluye el almuerzo, es en Pereira todo el sábado. Se pueden contactar en Manimes Manizales o en Manimes Pereira, y allí les darán toda la información para que separen los cupos. Vamos a este corte de comerciales, a nuestra píldora de optimismo, y para mí es motivo de mucha alegría compartir algunos de estos programas con mis sobrinos. En mi casa hay muchos profesionales de la salud, muchos médicos, y cada uno tiene su experiencia que contar a todos ustedes. Él es Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, y con él estaremos hablando hoy de esas ayudas terapéuticas complementarias, ampliar un poco más acerca de estos métodos diagnósticos de la medicina china y de los problemas que estamos viendo con la enfermedad crónica. Cuando hablo de enfermedad crónica son muchas: hipertensión, diabetes, artritis, artrosis, lupus, en fin, todo ese caminar de la enfermedad. Todo esto después de nuestra píldora de optimismo. Ya regresamos. Es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbré, y es fruto también de toda esa gama de
de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Van Viviana y usted, me da una alegría que venga Viviana. Muchos de ustedes se preguntarán ¿qué ha avanzado después de los medicamentos tradicionales que conocemos? Afortunadamente yo traigo a este programa y compartimos esta información, tenemos una formación ortodoxa, es decir, somos profesionales de la salud que conocemos cuando un paciente necesita una cirugía, cuando un paciente necesita determinado medicamento, cuando necesitan diferentes métodos diagnósticos. Por eso ustedes ven que yo les cuento que en el Parque Médico, nosotros en Pereira y en Manizales y en el Centro de Medicina Alternativa tenemos ecografías, citología con colposcopia, laboratorio clínico, todos los métodos diagnósticos ortodoxos. Mañana casualmente quiero que estén atentos porque voy a mostrar una ecografía de una embarazada y una ecografía general como métodos de ayudas diagnósticas en vivo, aquí en el set. ¿Por qué? Porque lo tenemos claro, pero si el paciente tiene otras opciones, ¿por qué no hacerlo? Álvaro Augusto es mi sobrino y ha trasegado su vida profesional prácticamente a mi lado desde que se graduó, y hemos hecho un equipo pues muy bonito, además porque estudiamos los casos y les hacemos seguimientos, y en ese afán de uno pensar en el paciente seguimos en esa necesidad de seguir estudiando, y con él vamos a compartir y conocer un poco acerca de lo que es la evaluación clínica, el diagnóstico y las otras ayudas terapéuticas que se le pueden ofrecer al paciente. Álvaro Augusto, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Muy buenas tardes, doctor, y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento. Para mí es muy grato compartir con ustedes este espacio y poder hablar de temas en salud y todos esos temas que nos van a ayudar cada día a mejorar nuestra calidad de vida. Como el doctor lo decía, hay muchos métodos diagnósticos donde nosotros podemos ayudarle al paciente a mejorar la calidad de vida y hacer medicina preventiva, pero es importante también saber que existe esa parte clínica que para nosotros desde la formación ortodoxa nos enseñaron todo ese proceso de evaluación clínica del paciente. Cuando el paciente nos llega a la consulta, nosotros en el paciente empezamos a indagar muchas cosas y muchos de los pacientes se preguntan, bueno, ¿y por qué me preguntan de dónde soy? ¿Por qué me preguntan mi tipo de sangre? Bueno, todas estas cosas que nosotros empezamos a preguntar y llega lo que es la parte del motivo de consulta y la enfermedad actual y le preguntamos a nuestro paciente, cuéntenos por qué viene. ¿Cuál es su dolencia? ¿Cuándo le empezó en su enfermedad? Y cómo empieza el paciente a explicarnos y a expresar todos estos procesos de su enfermedad. Aquí nosotros empezamos a armar una especie de rompecabezas. Y ese rompecabezas es armando lo que el paciente está sintiendo para llegar después a un correcto diagnóstico o acercarnos a un diagnóstico para hacer un correcto tratamiento. Después de eso, el paciente miramos todos sus antecedentes, sus hábitos de vida. Y aquí me quiero detener, porque muchas de las personas creen que los hábitos de vida no tienen nada que ver en el proceso de salud y enfermedad. Resulta que el doctor Jorge Enrique en sus programas ha hablado mucho de todos esos procesos de salud y enfermedad, y como su libro lo dice, el de nutrición, haz de tu cocina una farmacia. En este libro nos enseñan que nosotros empezamos a enfermarnos cuando empezamos a comer. Y resulta que nosotros, cuando tenemos el hábito de los malos hábitos alimenticios, cuando tenemos el hábito del licor, cuando tenemos el hábito del cigarrillo, cuando no hacemos ejercicio, empezamos a producir enfermedad. Hoy le hacía una comparación a una paciente y le decía, si yo cojo una puerta y la cierro durante 5 o 10 años, después, ¿cómo voy a abrir la puerta? La paciente me responde, pues con dificultad porque se van a oxidar las bisagras. Yo le digo, correcto. Si usted no hace ejercicio, si no tiene una correcta alimentación, si no tiene una buena elasticidad de sus músculos y de sus articulaciones, ligamentos, ¿cómo se van a poner sus articulaciones? Pues le va a costar dificultad, le va a producir dolor, debido a que el líquido que nosotros tenemos intraarticular también se va desgastando, se va acabando, y ese líquido es el que nos lubrica para el movimiento. Es un ejemplo que quiero poner. De aquí a otras, un mundo de ejemplos que podemos poner en la obesidad, en las enfermedades respiratorias, en las enfermedades cardiovasculares. Importante también cuando el paciente le empezamos a indagar desde esa parte psicológica, lo que el paciente siente, qué es lo que está expresando, porque recordamos un ejemplo, que cuando el alma está triste, quien llora es el pulmón. Cuando yo sufro de rabias, quien sufre es el hígado. Cuando sufro de estrés o ansiedad, quien sufre es el estómago. Cuando sube la presión es porque tengo falta de amor. Y aquí empezamos también a mirar todos esos factores psicológicos, cómo empiezan a deteriorar la calidad de vida de la persona. Por eso cuando nosotros hacemos la anamnesis del paciente, empezamos a hacer su historia clínica, empezamos a armar este gran rompecabezas para poder llevar a este diagnóstico y poder hacer el tratamiento. Cuando nosotros hacemos todo este proceso, nos encontramos con muchas ayudas diagnósticas, encontramos el laboratorio clínico, muchas veces necesitamos de toma de muestras sanguíneas, necesitamos de radiografías, de ecografías, de todas las ayudas diagnósticas que podemos. Y hoy por hoy en el estudio de todos estos científicos han ido avanzando en técnicas para evaluar el funcionamiento y el mecanismo del cuerpo. Muchas veces cuando la gente dice, voy a ir donde el doctor y él es bioenergético, y la gente cree que bioenergético tiene que ver con el naturismo, tiene que ver con algo diferente a un estudio académico. Pero miremos esa parte de bioenergética. Bio significa vida, energética es energía, es la energía de la vida. Si nosotros recordamos en biología del colegio, en ciencias naturales, y lo que nos han enseñado, nuestro cuerpo trabaja con energía. Las plantas viven con energía, nuestros alimentos producen energía, y resulta que para yo poder hacer el movimiento de mi brazo necesito de energía. Por eso
cuando nosotros estudiamos en fisiología y nos enseñan que el corazón trabaja a menos 70 milivoltios, nos está diciendo, vea, pasa un corrientazo eléctrico que hace que su corazón se mueva. Y resulta que para que se mueva su músculo también pasa un impulso eléctrico para que su músculo se empiece a mover. Y esto es llevado por los canales nerviosos. Desde la parte de la medicina china, vemos que los chinos, desde hace más de 3000 años, ellos vienen investigando y haciendo todos los procesos de la bioenergética y viendo cómo todo este cablerío que nosotros tenemos, que son los nervios de nuestro cuerpo, llegan a una parte específica y a un órgano específico. Estos órganos y estos fascículos nerviosos, cuando nosotros tenemos campos interferentes, pueden producir un proceso de deterioro, degeneración o daño, y esto hace que la persona empiece a producir enfermedad. Nosotros, cuando nos empezamos a formar en una universidad, a nosotros nos enseñan los procesos patológicos de una enfermedad y cómo abordar esta enfermedad como tal. Pero los chinos lo ven desde otro punto de vista. No hay órganos enfermos como tal, sino campos interferentes que hacen que la energía que llega a este órgano no es la correcta para que su funcionamiento sea el ideal. Ponemos nuevamente el ejemplo del corazón. Si su corazón manda un impulso diferente, hagámoslo más simple, como si chispeara, su corazón hace varios movimientos. A eso le podemos llamar taquicardias, le podemos llamar extrasístoles, le podemos llamar todo como nos lo han enseñado en la facultad de medicina, de la forma patológica. Que cuando llega el médico y hace su cateterismo y hace la ablación, que llega y coge el puntico que le está tirando un impulso de más, lo cauteriza y se acabó el problema. Son impulsos eléctricos de más que hacen que nuestro cuerpo trabaje diferente. Y no solo pasa con el corazón, pasa con los órganos, pues con el pulmón, con el intestino y con todos los órganos. El ejemplo lo vemos con una persona que ha tenido problemas de derrame cerebral, de cuadraplegia o de paraplegia, o sea que no pueden caminar, que pierden la sensibilidad, pierden el impulso eléctrico, y esto hace que no controlen esfínteres, no manejen estos impulsos nerviosos esenciales para la vida. Una vez me invitaron a un hospital a dar una conferencia para hablar sobre medicina bioenergética. Y los médicos fueron un poco reacios a asistir porque lo que decía Álvaro Augusto, para muchas personas el concepto lo ven como algo esotérico, algo así como que no está claro dentro del estudio médico. Pero cuando ya estábamos con muchísimos médicos y hablando del tema, realmente es que de pronto la gente no ha sabido entender el término de bioenergética. Pero lo que estamos tratando aquellas personas que hacemos este tipo de manejos, ayudas diagnósticas y tratamientos a través de la bioenergética es entender que eso que resumió Álvaro Augusto de nuestra energía, pues ya es ortodoxo desde hace muchos años, porque gracias a eso existe el electrocardiograma, el electroencefalograma, la electromiografía, la gammagrafía y todos los métodos diagnósticos. Si estuviéramos muertos, pues no saldría nada. ¿Qué es lo que miden esos aparatos? La electricidad nuestra. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Y esa energía se altera por procesos inflamatorios y por ese ejemplo que acaba de decir él es muy cierto. No lo había considerado, pero paciente cuadraplégico, no le entra energía, no puede mover sus pies o sus manos. Derrame cerebral, un daño cerebral, una muerte cerebral, lo mismo. Entonces, no es como para que muchas personas o muchos colegas fusilen este tipo de estudio o de preparación, no. Yo creo que el egoísmo médico nos ha hecho ser cada vez más egoístas, en vez de estar unidos y buscar por todos los lados, porque finalmente necesitamos beneficiarlo a usted como paciente, pues para qué entrar en conflictos. No, es que usted fue donde fulano, fue que usted no se hizo lo que yo le dije. Y el paciente termina siendo regañado injustamente, porque uno no tiene derecho a regañar a nadie. Nosotros somos un accidente de la vida profesional, que terminamos siendo médicos pero no tenemos derecho a regañar a nadie. En todo ese proceso muchas personas empiezan a buscar ayudas terapéuticas. Uno de los estudios grandes que tiene Álvaro Augusto es la terapia respiratoria, y empezamos en una cosa bien grande manejando pacientes respiratorios.
y él ha tenido la oportunidad de hacer todos estos diplomados con Alemania y con muchos países, precisamente buscando ese tipo de ayudas terapéuticas. Yo quiero que hablemos un poco, por ejemplo, el resultado de la terapia neural en enfermedades crónicas respiratorias, en pacientes con problemas de obesidad y todos los problemas que la obesidad conlleva, que esto no es estético, para nosotros la obesidad no es un problema estético, es un problema de salud. ¿Cómo actúa? ¿Qué beneficios tiene la terapia neural? ¿Y cómo lo une con la dieta? Bueno, esto es algo muy importante, doctor, y es bueno que las personas entiendan todos estos procesos que nosotros podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Resulta que cuando nosotros hablamos de la terapia neural es una rama de la acupuntura donde nosotros lo que hacemos es poner un repolarizador celular. La célula trabaja con iones positivos y con iones negativos. Resulta que cuando la célula está despolarizada, sus iones se invierten y empieza el proceso de enfermedad. Eso lo vemos nosotros en bioquímica y en fisiología en los primeros semestres de universidad. Resulta que cuando yo hago un estímulo energético en mi cuerpo, repolarizando mi célula, la célula lo que va a hacer es una respuesta al proceso que está pasando. Por decir algo, en el caso de pacientes que tenemos, pacientes asmáticos, pacientes riníticos crónicos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hemos visto cómo ha venido el paciente mejorando su calidad de vida, mejorando sus niveles de saturación, ayudados de un fortalecimiento, una rehabilitación correcta de sus músculos respiratorios y su sistema cardiovascular. El paciente vuelve nuevamente a enfrentarse a la vida y a hacer la recuperación. Pero cuando nosotros empezamos a ver el paciente detalladamente, y lo que les decía al principio de la anamnesis, y miramos que el paciente o tiene una obesidad, o que el paciente tiene una alergia respiratoria, o que el paciente tiene cualquier otro tipo de enfermedad, también tenemos que empezar a asociar. Cuando nosotros nos estamos formando dentro del vientre materno, nos formamos de 3 capas, que se llama el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Resulta que cuando nace el intestino, a los 21 días del intestino nace el pulmón. Por eso son 2 órganos hermanos. Por eso cuando se afecta el pulmón, se afecta el sistema gastrointestinal. Y cuando se afecta el sistema gastrointestinal, se afecta el pulmón. Aquí cabe que empecemos a recordar la parte de nutrición. Y cuando nosotros hacemos todo lo que son los procesos nutricionales en el paciente, al paciente le empezamos a decir, vamos a evitar tales alimentos, los alimentos que nos producen aumento de la histamina, café con leche, embutidos, enlatados, o que me pueden llevar a una acidosis metabólica, y el cuerpo, como mecanismo de defensa y también por su predisposición genética, empieza a disparar estos niveles de histamina. Yo le digo al paciente, vea, vamos a empezarle al niño o al adulto ese tratamiento, pero vamos a empezar un proceso de cambio nutricional. ¿Por qué? Porque yo no me gano nada que usted esté tomando medicamentos para disminuir los niveles de histamina que hay en el cuerpo, pero usted consuma alimentos que le produzcan histamina. O sea, usted con los medicamentos no está haciendo nada. Y cuando usted va donde el médico le dice, ¿sabe qué, doctor? Esos medicamentos no me sirvieron. No, los medicamentos sí le pudieron haber servido. Resulta que nosotros no cambiamos esos hábitos que nos llevaban a producir también una enfermedad. Si nosotros empezamos a quitar esos hábitos, podemos empezar a mejorar la enfermedad. Entonces, con la terapia neural, ponemos en puntos específicos del cuerpo, que pueden ser puntos neuralterapéuticos, como lo vemos en la diapositiva, o en puntos de acupuntura específicos, un medicamento que nos ayuda a repolarizar la célula, a mandar un impulso energético a la célula para que la célula empiece a trabajar como tiene que trabajar. De aquí que nosotros busquemos ese equilibrio de salud y enfermedad, el paciente empieza a mejorar su calidad de vida. Vemos que en el paciente asmático disminuyen sus niveles de histamina y empezamos a fortalecer su sistema inmunológico. En los pacientes que sufren de estreñimiento, de colon irritable, empezamos a mejorar sus funciones gastrointestinales y mejorando sus vías de excreción, disminuyendo de peso, mejorando estos procesos para que disminuyan también los niveles de histamina. Cuando nuestro cuerpo se encuentra en algo que se llama acidosis metabólica, empieza a producir aumento de los ácidos en el cuerpo, y es algo muy lógico. Cuando
Si nosotros queremos saber si tenemos una acidosis metabólica, es simplemente hacernos un parcial de orina y vemos que muchas veces nuestra orina se encuentra en una acidosis. Y resulta que esto se debe al estrés, a los hábitos alimenticios, a los hábitos de vida como el cigarrillo, el alcohol o al mismo sedentarismo y al mismo estrés. Esto hace que la persona aumente esa acidificación, aumente el ácido láctico, el ácido úrico y todos estos ácidos que tenemos en el cuerpo y se acumulen también en las articulaciones y forman cristales de ácidos que llevan a procesos inflamatorios y muchas veces diagnosticamos artritis siendo un proceso de una acidosis metabólica. De aquí que nosotros empecemos a buscar ese equilibrio también en nuestro cuerpo ácido-base, con la misma alimentación, con la misma desintoxicación, ayudándole al paciente de cualquier forma terapéutica buscar mejorar su calidad de vida. Donde ustedes lograron interpretar lo que significa esa imagen que hay en pantalla, esas pocas letras, esos pocos dibujos, y las personas que sean inquietas de entender qué es estar ácido y qué es estar alcalino, podrían entender cómo la alimentación es la base del control de la enfermedad. Y cuando él daba todos esos ejemplos de cómo el cuerpo se vuelve ácido, es un cuerpo que se deterioró. Es una imagen muy sencilla, pero por ahí se ve el riñoncito y se ven otros órganos y se ve el pulmón, en fin. Pero el efecto nocivo que esto puede tener en su momento para la salud, tanto en la enfermedad o lo positivo en la salud, es increíble. Uno ve que personas que hacen dietas, ayunos, desintoxicación y reciben un estímulo, por ejemplo, con terapia neural, o quienes se pueden dar la oportunidad ahora que Álvaro Augusto tiene el equipo para hacer el diagnóstico de la medicina china en estos pacientes que están haciendo esos bloqueos de conducciones energéticas en alguno de estos puntos y poder equilibrarlos y uno ver el resultado tan grande que se da, pues cualquiera se daría esa oportunidad de ayuda terapéutica. Vuelvo y repito, no es que nosotros en su momento no queramos un medicamento, no. Es que si es mi mamá, si es mi papá, y yo le puedo evitar un medicamento por los efectos secundarios que yo sé que producen, hombre, ¿por qué no le puedo hacer algo tan importante como esto? Como no nos han enseñado acupuntura, como no nos han enseñado terapia neural, como no nos han enseñado medicina china, como no nos han enseñado nutrición, como no nos han enseñado fitoterapia en las facultades de medicina, entonces esto no es académico, esto no es importante, esto no tiene ciencia. La verdadera medicina no está en el occidente, la verdadera medicina está donde está el resto del mundo. Aquí somos unos poquitos, la población del mundo está en el occidente, en el oriente, perdón, donde está la gran cultura china, donde está toda esta civilización, donde está la población real del mundo y cómo han avanzado. Quiero decirles que esa imagen que Jennifer mostraba ahora del cuerpo humano lleno de puntos, que para algunos es algo difícil de entender, en la ortodoxia se llaman metámeras o dermatomas, que es el mapa neurológico del cuerpo. Y actualmente hay un alemán fue postulado a Premio Nobel de Medicina porque demostró científicamente, como nos gusta en la ciencia médica, dentro de la fisiología, la bioquímica, todo, que esos puntos existen y que esos puntos son unos canales que tienen nervio, arteria, linfático, todo, y que están conectados con el cerebro. Es decir, que no es nada esotérico, no es nada chamánico, es realmente orgánico, y que esa es una gran posibilidad terapéutica. Después de este corte de comerciales, continuaré con Álvaro Augusto haciendo un recorrido por toda esa serie de ayudas terapéuticas y cómo con ciertos equipos, así como conocemos tanto la tomografía y otros equipos, también nos pueden ayudar en esa orientación diagnóstica para hacer una buena terapéutica en el paciente. Ya regresamos. Ultra,
Jabón y crema, manejo perfecto para las manchas y pecas de la cara, cuello y manos. Bloqueador solar, nutritivo con vitamina E y despigmentante. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él, alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble. Apis melífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Estarán en ese proceso de investigación, así como una tomografía nos puede mostrar el cerebro. Así como los oftalmólogos tienen equipos para ver el ojo, la campimetría y demás, el cardiólogo el electrocardiograma. Digamos que la medicina interna, en el contexto de la medicina holística, acompañada de la medicina bioenergética, uno puede entrar a estudiar cómo está esa conducción. Hay unos equipos que llaman la electromiografía, lo utilizan los fisiatras. A muchos de ustedes les habrán hecho estudio del túnel carpiano, les habrán hecho estudios para el nervio ciático, y son unos estímulos eléctricos y por donde viaja el nervio los mide un aparatico. Eso es la parte eléctrica, eso es lo grande, ¿cierto? Grandes nervios. Resulta que, como decía Álvaro Augusto, son millones de ramitas de nervios que tenemos, que estos equipos no alcanzan a medirlos. Los orientales hace algún tiempo se dieron al tema de investigar estos equipos, que ustedes veían un programa que fue en inglés hace poco y está grabado en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas, el programa de la semana pasada, ahí van quedando todos los programas grabados, y ese equipo pues optamos por tenerlo nosotros en el centro médico, y Álvaro Augusto encargado pues de manejar, porque se ha dedicado a la medicina china, para poder ayudarnos en esos procesos diagnósticos. Hablemos un poco de cómo esas pequeñas energías pueden ser estudiadas para que ustedes sepan, digamos, si tienen una alteración en esas conducciones eléctricas del cerebro a cada uno de los órganos, que este scan, que este equipo diagnóstico, que este biofeedback nos ayuda a estudiar para complemento, para ayuda. No es que el aparato nos vaya a hacer todo, no. El aparato es un complemento como tenemos que utilizar cualquiera de los que mencioné anteriormente. ¿Cómo es el proceso y cómo ayuda al paciente en el diagnóstico de la enfermedad, doctor Álvaro Augusto? Bueno, esa pregunta es muy buena, doctor, y se me ocurre una idea de cómo nosotros podemos en el paciente poder explicarle de una forma muy sencilla qué puede estar pasando. Es como cuando nosotros hacemos, como usted lo dijo ahorita, un electrocardiograma. Un electrocardiograma mide el impulso eléctrico de onda por medio de unas chupas que ponemos en el área precordial, en el área donde está el corazón. Y en las piernas. Y en las piernas. En las piernas porque manejamos los polos. Entonces ponemos en la pierna, en el brazo para manejar los polos. Es como cuando nosotros auscultamos a un paciente, y cuando yo ausculto al paciente estoy escuchando una longitud de onda, y esa longitud de onda me está golpeando contra el estetoscopio y me está llegando al oído para yo poderlo escuchar. Cuando nosotros hacemos una medición, como usted lo acaba de decir, ya hubo un científico que demostró, valga la redundancia, científicamente cómo se hace dónde está el punto de acupuntura, y el punto de acupuntura lo describe que en la fascia muscular hay un orificio muy pequeño de muy pocos milímetros donde pasa un nervio, una arteria, una vena y un vaso linfático. Ese nervio
pasa un impulso y ese impulso lleva a un órgano. Como vemos en esta diapositiva, vemos que vemos aquí diferentes impulsos eléctricos donde vemos esa amplitud, esa velocidad de conducción en los músculos, como si estuviéramos haciendo una electromiografía o mandando un impulso directamente al nervio para que haya una contracción muscular. El paciente, cuando recibe este pequeño impulso, cuando lo hacemos de forma terapéutica, estamos desinterfiriendo el canal que le está produciendo ese daño. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un nervio que no me está pasando bien el impulso eléctrico, a eso le llamamos un campo interferente. Y ese campo interferente puede ser por una cicatriz, puede ser por un trauma, puede ser por el mismo estrés o la misma ansiedad, o puede ser por cualquier enfermedad. Cuando yo desinterfiero este campo, lo que estoy haciendo es que la conducción eléctrica de este nervio sea la correcta. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de equipos? En el paciente medimos en los puntos de acupuntura o por donde pasan los meridianos de acupuntura china esa longitud de onda, ese impulso eléctrico. Es como si pusiéramos el estetoscopio en el corazón, pero lo ponemos es directamente donde pasa el nervio. ¿Y qué hace eso? Captar la cantidad de energía que pasa en ese nervio y nos identifica si el nervio está pasando una muy buena energía, una energía muy regular o una energía mala. Pero vemos que eso también va asociado con los 5 elementos, que como por decir algo el riñón produce enfermedades del corazón, y nosotros lo vemos desde la medicina ortodoxa, como un paciente que tiene problemas renales me va a llevar a tener problemas de corazón, y como un problema de corazón me puede llevar también a tener un problema de pulmón, y como un problema hepático me puede llevar a tener también un problema también o renal o también cardiopulmonar. Entonces, en los 5 elementos nosotros vemos también que los órganos trabajan como una empresa engranada que nos ayuda la una con la otra, y esto hace que el paciente mantenga un equilibrio en todo su cuerpo. Nosotros le llamamos en la parte de la sangre la homeostasis sanguínea, le llamamos esto el equilibrio. La homeostasis significa el equilibrio. Entonces, cuando nosotros buscamos con esto el diagnóstico, ayudarle al paciente a encontrar un diagnóstico de esas enfermedades que uno muchas veces dice, pero ¿de dónde salen? ¿Por qué es que tiene esta enfermedad? ¿Pero por qué en los otros exámenes le sale todo normal y el paciente refiere continuar con las mismas patologías o ir deteriorando su calidad de vida? Son métodos diagnósticos donde nosotros nos podemos apoyar, como lo es también un examen de laboratorio o una ecografía o una resonancia. Son métodos diagnósticos que nos van a ayudar a los profesionales en salud a que podamos hacer o tener una opción terapéutica para el paciente. Cuando nosotros le medimos al paciente, encontramos los diferentes campos energéticos aumentados o disminuidos, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a regular esa energía que está pasando por el nervio, y para eso encontramos otros equipos como lo mostraron ahorita en las diapositivas. Posiblemente el paciente que lo tenía en las rodillas tenía un proceso de interferencia donde no había buena conducción, está llevando un proceso inflamatorio. Resulta que cuando hay excesos, el cuerpo hace procesos inflamatorios, y cuando hay defectos, o sea, cuando está muy bajo, hace procesos de degeneración. Cuando tengo un proceso degenerativo, yo lo que tengo que hacer es impulsar a la célula para que hayan células proinflamatorias benéficas, para que hagan regeneración de la célula y del tejido, para que empiece a encontrar el paciente un equilibrio. Cuando tengo un exceso, un proceso inflamatorio, yo lo que tengo que hacer es disminuir el impulso eléctrico que pasa por ese nervio para que empiece a modular el proceso inflamatorio y empecemos a tener un proceso de rehabilitación y desinflamación. La ventaja es que el equipo del cual hacemos referencia tiene la capacidad de, a través de ese biofeedback, de medir, de calibrar eso que está en exceso o eso que está en deficiencia para la enfermedad crónica, degenerativa o para la enfermedad inflamatoria. Si uno, a través de ya el procedimiento terapéutico, con esas corrientes eléctricas por esos canales, mandando esa información hasta la corteza cerebral, regresando,
y llegando al equipo que finalmente hace el impulso eléctrico, logra equilibrar eso, pues estamos mejorando mucho al paciente. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de medir a un hombre que pues queremos mucho en mi familia, que es el padre Javier Escobar. Entonces él estuvo con la máquina y se le hizo un tratamiento. Y que una persona que ha recibido muchos tratamientos por muchos médicos le diga a uno, pues que encontrar una satisfacción terapéutica, un cambio en su salud por algo que prácticamente no necesitó un medicamento, a uno lo llena de mucha alegría. ¿Por qué? Porque a mí me llega un paciente que dice que no quiere la aguja de la terapia neural y lo puede hacer con ese estímulo eléctrico, que además se siente muy poco, pues es una posibilidad muy buena, porque uno ve el resultado. Vuelvo y repito, esto no es que sea ya lo último y eso va a ser lo que yo voy a utilizar, porque Álvaro Augusto fue muy enfático en decir algo, acompañado de dieta, de ayunos, de desintoxicación, de algunos productos, porque ustedes muchas veces tienen deficiencias, cuando todo lo comen de cocina de fogón, ya están comiendo deficiencias, porque el fogón deteriora mucho. Ahí ven estas imágenes donde el cerebro tiene un mapa de cada partecito de la piel. En medicina, en neuroanatomía, que es una materia que vemos para graduarnos, se llaman dermatomas, metámeras. Y eso, pues, lo volvieron más chiquito y más chiquito los chinos 5.000 años antes de Cristo, que es la acupuntura, y los alemanes después la convirtieron en la acupuntura alemana. Pero es prácticamente la conexión del cerebro con el resto del cuerpo. Y ahí yo quiero que hable de ese equipo que usted tiene también, ese que va en la nuca, para hacer los estímulos cuando ya tienen el diagnóstico. Cuando el paciente tiene un bloqueo, nosotros tenemos unos ganglios específicos en nuestro cuerpo, como lo es el ganglio estrellado, que lo encontramos en el cuello, el ganglio abdominal, que son como los campos o las empresas generadoras de energía, son como los embobinados, digámoslo así, que hacen que aumente o que baje la energía y que tenga ese proceso. Cuando se hace un estímulo sobre ese punto, lo que estamos haciendo es mandando un mensaje energético a ese nervio. Y como lo decía el doctor Jorge Enrique, mandamos el impulso por el nervio, pero llega al cerebro. Y el cerebro reconoce en las áreas específicas del cerebro y manda todo su proceso de información por la vía eferente, todo el impulso energético, para que empiece a ser un proceso de estimulación y de alivio. En esa parte, cuando nosotros hacemos el examen del paciente, es porque encontramos alteraciones en el paciente desde la parte superior, cabeza, cuello, pero no solo eso, también desde la parte emocional, y muchas veces esos bloqueos emocionales llevan a enfermedades, y lo que hacemos acá es como hacerle al paciente un feedback de todo eso, es como resetear al paciente y mandarle un impulso completo para que trabaje como tiene que trabajar. Lo mismo pasa con la terapia neural. Cuando ponemos la terapia neural sobre este ganglio, lo que hacemos es un impulso tan grande que podemos en el paciente ver revertida una enfermedad mucho más rápido según lo que tenga. Y no solo en el ganglio estrellado, podemos tener el abdominal o cualquiera de los ganglios principales que encontramos en nuestro cuerpo. Aquí, por decir algo, vemos al paciente con campos donde le están mandando impulsos de onda en diferentes partes. Vemos meridianos del riñón, en ese anterior vimos meridianos del riñón en acupuntura, pero también vimos de ganglios específicos, como lo es en el trapecio, en la parte superior del trapecio, que nos ayudan en el proceso. Si ven, la acupuntura no se trata el órgano, no se trata la patología, se busca el canal energético que está afectado, que puede ser un órgano que está produciendo un déficit o un exceso, llevando a un mal proceso metabólico. Vemos aquí diferentes técnicas donde se le mide al paciente estructuras óseas, se le puede medir al paciente todo su componente vital. Y es muy importante que ustedes entiendan que muchas veces se necesitan de ciertos apoyos diagnósticos, pero hay algo muy fundamental. Cuando nosotros iniciamos el programa hablamos de la medicina holística, y es entender que el cuerpo
es una unidad. Sí, las especialidades son muy importantes y el superespecialista es muy importante, pero el paciente inicialmente debe de ser manejado de una manera muy integral. ¿Por qué? Decía Álvaro Augusto ahora que cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, se forman 3 grupos importantes de células, que son endodermo, ectodermo y mesodermo, y de ellas se van formando ciertos órganos. Hay una cosa que ha avanzado mucho, y cada vez ustedes la van a escuchar más dentro de la medicina china, que son la ley de los 5 elementos. A nosotros los médicos nos llega ya cada vez más información al respecto. Y es como, por esa parte de embriología que también nos enseñaron para ser profesionales de la salud, un órgano tiene relación con el otro. Entonces, cuando ustedes van a una historia clínica, una consulta, es muy triste cuando el médico le dice, dígame nada más una de las cosas que tiene o 2, como si las otras 7 u 8 no fueran importantes. ¿Cómo puedo jugar yo un partido de ajedrez si no tengo sino 2 piezas? No, el ser humano necesita manifestar muchas cosas clínicas para poder tener un diagnóstico. Pero ¿cómo voy a hacer yo ese diagnóstico si mi médico me está diciendo, dígame 1 o 2 cosas de las que tiene? Coma lo que quiera. Me preguntó si doy del cuerpo no todos los días. No. Entonces hay cosas, son vacíos muy grandes. Y nosotros queremos hoy, con este programa, es hacer un poco de reflexión. Para ustedes como pacientes, que lleven el papelito con todos los síntomas, que no se automediquen, que se den la oportunidad de un diagnóstico, que tengan una muy buena evaluación clínica. Y para todos los profesionales de la salud que nos están viendo, pues que finalmente somos también humanos, que finalmente también somos pacientes. Yo atiendo muchos médicos en consulta, y esposas de médicos e hijos de médicos. Total, es que a los médicos también nos llega, como dicen los abuelitos, la pelona. Entonces también necesitamos entendernos como si fuéramos nosotros mismos el que está sentado allá en esa silla y poder hacer un manejo integral y entrar en algo que también dijo Álvaro Augusto ahora, las emociones, el estrés, la ansiedad, la tristeza, tantas cosas que nos están afectando. Yo quisiera, doctor Álvaro Augusto, que para mí es motivo de mucha alegría hacer un programa con un sobrino y con mis sobrinos que han compartido también este espacio, que le deje un mensaje final a tantos televidentes que nos están viendo acerca de esa medicina holística y de esas ayudas diagnósticas. Bueno, doctor, es bueno que el paciente entienda que el proceso de salud de enfermedad depende de uno mismo. Nosotros somos los que buscamos también nuestra propia sanación y nos ayudamos. Muchas veces las personas se preguntan, ¿pero de dónde sale mi enfermedad? Y muchas veces el paciente se produce su enfermedad. Cuando dice, yo soy hipertenso, un ejemplo, no, usted no es hipertenso, usted es Rafael, ¿cierto? Quítese esa cosa de su cabeza y empieza a cambiar esos hábitos de vida y empiece usted mismo a darse un campo, como lo dice el doctor Rojas, un campo holístico, donde usted pueda ver un abanico terapéutico donde se le pueda prestar una ayuda para que usted mejore su calidad de vida, porque lo importante es buscar esa homeostasis, o sea, ese equilibrio, esa salud y ese bienestar que usted necesita. Yo sé que ustedes quedan con muchos interrogantes. Yo les voy a dar 2 teléfonos en Manizales y en Pereira donde ustedes pueden resolver muchas inquietudes o se pueden dar la oportunidad de este estudio, de este diagnóstico a través de estos equipos, de buscar ese tratamiento diferente para que complementen, para que se den una opción diferente, para que se den un respiro de tantas personas que realmente de pronto ya están cansadas de un tratamiento y de pronto no ve resultados. En Manizales es el teléfono 880-3848. Manizales 880-3848. Y en Pereira el teléfono es 333 8284. 8284, 333 8284, donde también atiende Álvaro Augusto. Ojalá conozcan más acerca de estos temas. No olviden visitarnos también en YouTube,
buscando Jorge Enrique Rojas están todos los programas. Invitar a las personas que nos vean por correo electrónico en telecafe.go.co y agradecerles a Álvaro Augusto y a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias, feliz noche y no olviden todos los días a las 11 de la noche Conexión Vital en Telecafé. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.